Doctor, buenos días, saludos a Raúl Beiruti y a todas y todos ustedes que se han tomado la molestia de estar esta mañana aquí. Estamos muy reconocidos, Fernando Alberto y yo, por ser recibidos en sus instalaciones, y este grupo es justamente un ejemplo rotundo de cuánto se puede hacer en un país de libertades, en un país en donde el emprendimiento, el emprendedurismo, como algunos prefieren traducirlo, tiene sus compensaciones, donde la iniciativa, donde la capacidad para creer se convierte en capacidad para crear. Esto acredita que quizás con alguna dosis de retórica, cuando hay voluntad, inteligencia, corazón, hay creencia en la propia capacidad de transformar el mundo en el que se vive, se puede y hay que mantenerlo para que logremos tener una virtuosa relación entre la iniciativa privada y el gobierno. Gobierno que no puede, no debe sustituir la capacidad creadora de los particulares, sino más bien tiene que ser una instancia facilitadora, una instancia reguladora, una instancia que imprima equilibrio y le dé legalidad a las relaciones surgidas entre los inversionistas, quienes trabajan en estos grandes proyectos, y al final la ciudadanía en general, que acaba por ser la beneficiaria de estos proyectos productivos que siempre tienen, es el caso, o digo mejor, que deberían tener, y es el caso del Grupo YIN, visión social. Es decir, claro que se trata de invertir y ganar de manera razonable, pero se trata de generar mejores condiciones de vida para las personas. Aquí bien se ha dicho que este año es crucial para el país porque estarán en juego el mayor número de cargos de elección popular en toda la historia de nuestra vida política. Y creo que está de más decir que el gran protagonista de este ejercicio democrático es el ciudadano. Un ciudadano que tiene, armado de su credencial de elector, la posibilidad de determinar el curso de este país. Me parece fundamental entonces asumir el papel protagónico que las y los ciudadanos informados deben asumir, deben tomar de cara a este reto democrático, a este reto institucional, a este reto para que México no frene el camino en pos de una prosperidad que se tiene que distribuir. Así las cosas, vale la pena comentar que México es un país de contrastes. México es un país de profundos claroscuros. México está alcanzando, por ejemplo, el monto más importante de inversión extranjera directa de los últimos años, 50% más que el sexenio pasado. México tiene hoy 3.5 millones de nuevos empleos y la proyección es que a fin de año haya 4. Y no son cifras alegres porque los nuevos trabajadores tienen nombre, apellido y centro de trabajo debidamente acreditado. México pasó de ser el país número 15 en atracción turística a ser el país número 6. Todas estas son cifras positivas, optimistas, que nos llenan de satisfacción. Pero decía que es el país de los contrastes porque al mismo tiempo se ha ahondado en la desigualdad. Es decir, no hemos abatido los niveles de pobreza en los términos que teníamos previstos. México hoy es un país que está en vilo por cuanto a seguridad se refiere. México en muchos sitios es un país que no son tierra de nadie, es lamentablemente tierra o lugares donde hay una influencia terrible de la delincuencia organizada. México es un país que ha vivido no solo con irritación, sino con una actitud reprobatoria, fenómenos de corrupción. Es decir, México es un país de contrastes que hoy, me parece, nos demanda a todos, pero especialmente a quienes aspiramos a representar a los demás, tomar no solo conciencia,
sino tomar medidas. Y en el caso de quienes aspiramos a un cargo de elección popular, a hacer compromisos. De suerte que sería absurdo, ingenuo, pensar en apoyos de la ciudadanía que no se compadezcan, que no se relacionen con compromisos de frente a la ciudadanía. Y mi experiencia de muchos años en el servicio público me dice que los agregados al ejercicio del poder, ahora me explico, los cambios de los últimos 15 años a la manera de ejercer el poder le han dado más fuerza a los ciudadanos. Me refiero a la transparencia y la rendición de cuentas, que han impreso mayor calidad a la democracia y le han dado mayor fuerza a los ciudadanos. Lo comento porque la representación política y el ejercicio del poder han evolucionado a pasos agigantados en los últimos 20 años. Y de haber un partido hegemónico casi único, pasamos a un sistema de partidos de gran competencia, en donde ganar o perder puede ser asunto de todos los días para los partidos políticos y para los que nos dedicamos a la política. Yo lo veo con optimismo y de manera positiva, porque la competencia, y esto no es privativo del gobierno, es muy común en la iniciativa privada, la competencia nos hace mejores. La competencia nos obliga a dar mejores resultados si queremos ganar en un ambiente justamente competitivo. Pues es por eso que nosotros estamos aquí, para someternos a su escrutinio, para estar sometidos y sujetos a su ojo avisor, que no solo, estoy seguro, verá qué proponemos, sino que escrutará, si hubiera interés, en nuestras historias de vida, porque hoy al final yo soy un convencido que esto pesa. No solo votar por partidos, sino votar por personas. En consecuencia, si me permiten, yo quiero hacer algunos apuntamientos respecto de lo que traemos entre manos, de lo que creemos que hay que corregir y de lo que creemos que hay que reafirmar. Me parece que una de las primeras cuestiones que hay que corregir, porque a mi juicio es el asunto número 1 de la agenda ciudadana, son los temas de seguridad. En esa especie de pacto social original del que hablan los estudiosos de estos fenómenos, las personas cedimos parte de nuestra libertad en aras de encontrar seguridad. Pues resulta que las personas seguimos con libertades restringidas, pero la seguridad esperada no se da. En consecuencia, una vez que además creo que con una actitud valiente el propio presidente de la República ha dicho a las claras que la estrategia de seguridad no ha funcionado como debía, lo que hay que hacer es corregir. Y en cuanto a corrección se refiere, yo tengo un planteamiento muy concreto. Desde 1983 se le dio a los municipios la tarea de la seguridad pública preventiva, es decir, la policía municipal. En números redondos hay 2.500 municipios en México, 2.500. Solo en 800 hay algo que se puede llamar, no exactamente con propiedad, pero algo que se puede llamar policía o servicios de seguridad. Y de entre esos 800, solo en 200 municipios hay algo que seriamente se le puede llamar policía. Por supuesto, como Naucalpan, como Atizapán, como Tlalnepantla, como Ecatepec, como Cuautitlán Izcalli. Pero no así en la mayoría de los municipios de Sinaloa, que lamentablemente han estado penetrados por el crimen organizado o son empleados del crimen organizado, o la policía no existe. Por eso las rutas de trasiego de la droga que pasan sin que nadie los moleste. El planteamiento concreto es generar el mando único policíaco, es decir, recuperar, por supuesto, a las personas, a los instrumentos, al equipo, pero hacer que no haya 800 o pretendidamente, que nunca las habrá, 2.500 corporaciones, sino 32. Significa entonces que los mandos deben concentrarse para hacer que la política preventiva, que la política policíaca se unifique. Me parece de la mayor importancia. Y uno más, porque son muchos asuntos, uno más muy concreto
que es un fenómeno que paradójicamente en pleno siglo XXI no solo se mantiene, sino parece acrecentarse. Me refiero al feminicidio, es decir, el atentado contra la vida de las mujeres por ser mujeres, porque solo a manera de aclaración jurídica puede haber homicidios en donde quien pierda la vida es una mujer, pero un homicidio doloso o culposo que no se asocie con la condición de mujer. No, yo me refiero al fenómeno agudo de que el móvil para atentar contra la vida de una mujer sea porque es mujer, porque es un crimen de odio, porque se trata de una especie de cobro de cuentas entre una pareja, o porque se trata sencillamente de, a partir de atavismos sociales, de considerar a la mujer más objeto que sujeto o gente en condición de debilidad y se atenta contra la persona. El feminicidio se reguló, se describió como tal hace poquito más de 10 años, pero cada estado tiene su propia descripción de la conducta del feminicidio. Esto se llama técnicamente tipo penal. Cada estado tiene su tipo penal y cada estado tiene su penalidad, lo cual a un ciudadano común y corriente le resulta absurdo e ilógico. Si la conducta es la misma, ¿por qué se describe y en consecuencia se castiga en forma diferente? Si los límites entre un estado y otro son límites convencionales. Los que somos de este estado y de esta zona sabemos dónde termina Naucalpan y dónde empieza la Ciudad de México, dónde termina Naucalpan y empieza Tlalnepantla. Pero esto qué importa si se trata de la comisión de delitos y el castigo a los propios delitos. Para ser muy concreto, mi planteamiento es incorporar el delito de feminicidio en una ley general. Una ley general, a diferencia de una ley federal, se le aplica por igual a estados, a municipios que a la federación. Y una ley federal solo es para las autoridades federales. En consecuencia, evitar que haya 32 tipos penales de feminicidio y 32 maneras diferentes de interpretar y de aplicar la ley. Esto me lleva de la mano a otro planteamiento, porque este es un planteamiento, diríamos, de política criminal, de castigo, de persecución, de poner a la gente tras las rejas y someterla al escrutinio de un juez. Pero en la parte positiva del aliento a la participación de las mujeres, de lo cual, por cierto, no solo estoy convencido, sino he trabajado para que esta igualdad sea cabal, mi planteamiento es llevar al artículo 4 de la Constitución el concepto de igualdad sustantiva entre mujeres y varones. Cuando uno le pone un adjetivo al término igualdad, entonces dice igualdad laboral, igualdad profesional, igualdad en cualquier terreno, igualdad política. La igualdad se relativiza, porque es igualdad en ese terreno. Mi planteamiento es que la igualdad no debe tener adjetivos. Es la igualdad, igualdad. Y para que esto pueda permear en una especie de derramamiento normativo, creo que no es el mejor término, de desdoblamiento normativo, hay que empezar por la Constitución. Porque si este término está en la Constitución, todos los siguientes ámbitos tendrán que observar, tendrán forzosamente que acatar el precepto que está en el orden jurídico del más alto nivel, que es justamente la Constitución. Esto es un fenómeno, insisto, que hay que combatir con inteligencia. Me refiero al fenómeno de la inseguridad. Inteligencia en dos acepciones. Trabajos de inteligencia que a veces no se hacen, porque si la patrulla está haciendo rondines y rondines, me parece solo elemental. El trabajo de inteligencia es el trabajo de investigación. Es el trabajo que lleva más tiempo y que se tiene que hacer con discreción para que tenga resultados. Pero inteligencia en la acepción común, es decir, no es solo con más patrullas y con más policías, sino con un primer paso que es la seguridad preventiva. Es decir, si hay más empleos, si hay más instancias de salud, si hay más parques y jardines en buen estado, se evita el fenómeno que han llamado en otros sitios de las ventanas rotas.
el sentido figurado significa que alguien un día en un edificio X rompe una ventana, nadie la repara y nadie castiga. Al otro día son 2 las ventanas rotas y al otro son 3 y al rato son todas. En consecuencia, si la ventana se repara y se castiga al que la rompió, evitarán seguir rompiendo ventanas. No es, esta es mi convicción y mi experiencia, elevando penas como se combate eficazmente estos delitos. Yo estudié Derecho hace muchos años y no era común lo que a esta generación ya le es común, escuchar en los medios o leer que a alguien le imponen 300 años de prisión, 400 años de prisión. No sé si les haya pasado, alguien diría, ¿qué se equivocaron? Porque parece una broma de mal gusto o parece francamente un despropósito. No, existen sentencias que imponen cientos de años de prisión. Es absurdo. No es entonces con la amenaza de subir las penas, sino con la eficacia de que la investigación lleve a que la persona esté ante un juez. Es decir, si yo fuera un delincuente cínico, diría, pues pueden poner no 10, sino 100. A ver si me detienen. En consecuencia, el problema radica en ser eficaces en la investigación. Estoy olvidando decir algo que parece elemental, pero no quiero pasar por alto. Cuesta trabajo construir la oferta política de legisladores, porque los legisladores, si somos honrados, no podríamos comprometernos a hacer una escuela, a construir los baños de un plantel, o una clínica, o pavimentar una calle. Lo que sí tenemos que hacer es convertir los planteamientos ciudadanos, los planteamientos de quienes con quienes hacemos causa común, para llevarlos a la ley. ¿Por qué a la ley? Y cuando digo la ley es en términos genéricos, a la Constitución, a las leyes ordinarias o a leyes secundarias, para que sean obligatorias, para que no sean preceptos que hoy se cumplen y mañana no, a capricho o a la actitud voluntarista del gobernante en turno. Así como he tomado como algunos ejemplos al desgaire de lo que creo que se tiene que cambiar, es mi convicción que tenemos que perseverar, por ejemplo, en la reforma educativa, que a mi juicio es una reforma cultural, no es una reforma laboral como han sugerido algunos, es una reforma de hondo calado que invierte en lo más preciado que tiene el país, que son los niños y los jóvenes. Y estoy hablando en el grupo YIN, cuyo más importante capital son las personas. En consecuencia, soy alguien convencido de que lo que se tiene que hacer es completar el ciclo normativo, emitir las leyes que eventualmente faltaran con el propósito de que cale hondo, de que haya una apropiación social de la reforma educativa. Una reforma educativa que respeta, y también en Grupo YIN saben muy bien de esto, que respete muy bien los derechos de las personas, hablo de los profesores, pero que por supuesto los responsabilice para entrar en un proceso de mejora continua, para que los involucre en procesos en los que estén permanentemente actualizados, porque de eso va a depender la calidad que puedan ofrecer en las aulas a los educandos. Por lo tanto, soy un convencido que las escuelas, en tanto unidades físicas que son el sitio donde se imparte la educación, deben ser, por ejemplo, de tiempo completo. Tenemos el compromiso de cuadruplicar el número de escuelas de tiempo completo, y tienen que ser sitios propicios no solo para acumular conocimientos, sino para aprender conductas edificantes, conductas que formen ciudadanos como gente de bien en una actitud solidaria y servicial. Como el tiempo es el principal enemigo, voy a pasar a otra parte y eventualmente en la fase de preguntas y respuestas podamos seguir intercambiando impresiones. ¿Por qué creer en Fernando Alberto o en César? Yo me asumo, Fernando Alberto ya habló de sí mismo y yo avalo y con regocijo lo que ha dicho. Yo me asumo como un servidor público, como alguien que ha optado por tener como vocación en la vida el servicio público. Y lo he hecho en lo municipal, en lo estatal y en lo federal. Lo he hecho en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, porque soy un convencido de la necesidad de la especialización. Es decir, cuando alguien dice es que a mí me sobran las ganas, enhorabuena,
pero con puras ganas no salimos adelante. Además de las ganas que son indispensables, tiene que haber pericia, tiene que haber conocimiento de aquello que uno pretende desarrollar si lo que quiere es generar productividad, porque también hay productividad legislativa. Y justamente hablando de eso, no solo hemos construido, Fernando Alberto y yo, una propuesta en todos los ámbitos de la vida pública, es decir, en política exterior, en seguridad y justicia, en aliento al desarrollo, que tiene que ver justamente con el impulso a la economía, sino tenemos en nuestro haber, en nuestro patrimonio grupal, fraterno, personal, tenemos cosas muy concretas. Me voy a referir a 2 o 3 que tienen que ver con el ámbito del desarrollo económico. Yo fui de los impulsores de la llamada Ley FinTech, que justamente evita, frena asuntos de lavado de dinero y echa mano de los mecanismos contemporáneos de conectividad. Soy el promotor junto con Jorge Dávila de la creación de sociedades de una sola persona que se pueden solventar, se pueden crear en un solo día. Soy el impulsor de una legislación de mejora regulatoria que el presidente Peña promulgó hace una semana, que justamente le facilita la vida a los empleadores, a los generadores de riqueza, porque de eso pedimos la limosna. O sea, cuando un gobierno le complica a los empresarios el establecimiento de una instancia generadora de empleos y generadora de riqueza, parece que el gobierno se da un balazo en la pierna. Estas y otras cuestiones que tienen que ver justamente con el combate a la trata de personas, que tienen que ver con ahondar en la transparencia y la rendición de cuentas, con el sistema penal acusatorio, son algunas de las cuestiones a las que me he dedicado. Tengo la convicción de que México necesita acuerdos en lo fundamental. Es decir, la unanimidad no es propia de la democracia, la unanimidad es propia de las dictaduras, o sea, todos pensamos igual. Eso es sospechoso o es francamente absurdo. No, a lo que yo le apuesto es a la construcción de la unidad en lo fundamental. Es decir, si nos ponemos de acuerdo en la parte medular, vertebral, central de un proyecto, podemos después ponernos de acuerdo en donde hay diferencias. Y si no hubiera acuerdo, cada quien se quedará con sus planteamientos sin que esto le afecte a nadie. Pero lo que no se puede es generar una especie de traba en donde estamos todos con actitud de no ceder, porque esa parte me parece que es muy mala señal para la representación política y para los mexicanos. Soy alguien convencido de la necesidad de crear lo que yo llamo un espacio de neutralidad partidaria. ¿Qué es eso? Que incluso los que tenemos una filiación partidaria tenemos que dejarla atrás para ponernos en medio, cada quien, diríamos, entre comillas, dejando sus armas fuera, para pensar en México, para pensar no con visión cortoplacista de quién le gana a quién una votación, sino cómo hacer que los acuerdos que se tomen acaben haciéndole bien a México. Desde 1997, ningún partido tiene mayoría en la Cámara de Diputados, o sea, ningún partido puede sacar solo una ley. Y desde 2000 nadie la tiene en el Senado. Y mi proyección, lo que yo veo, es que en la próxima legislatura ningún partido va a tener mayoría. Esto que parece una dificultad debe convertirse en una oportunidad para construir acuerdos, una oportunidad para ubicarse por encima del cortoplacismo, de cómo me va a ir hoy. Mejor preocupémonos a que con esta ley cómo nos va a ir mañana y cómo nos va a ir pasado mañana, para no poner y quitar leyes a capricho, porque eso le resta algo que en el mundo de los negocios es vital, le resta certeza a las personas, le resta la seguridad de que las cosas van a ser de determinado modo. Por eso termino diciéndoles, nosotros los invitamos, y
si lo autoriza Héctor, vamos a poder poner a su disposición medios electrónicos, medios impresos, algunos planteamientos más concretos que aquellos que por obvio de tiempo no pude formular aquí, con el fin de que los valoren, los contrasten, y lo segundo, y con ello voy a terminar, que nos calen como personas, que nos pongan a prueba o que revisen la hoja de vida y el desempeño de cada uno. A estas alturas, con lo que hemos hecho, Fernando Alberto y yo, y como es público, ni queriendo podríamos quitarnos defectos, ni queriendo podríamos agregarnos cualidades. Somos los que somos, y lo que puedo decirles es que somos gente que con todo y la militancia que nos enorgullece, dicho sea de paso, estamos en disposición de construir esos acuerdos que al país no solo los necesita, le urgen para hacer política edificante, política esperanzadora, política dadora de cuentas, política sometida al escrutinio ciudadano permanentemente. Por eso estamos entusiasmados. Queremos jalar parejo, y con ello voy a terminar, porque nuestra visión es que hoy más que nunca la elección va a definir rumbo para el país, no solo 6 años. Y aunque a riesgo de parecer simplista, lo que desde nuestro punto de vista hay es la posibilidad de perseverar en el esfuerzo, corrigiendo las cosas que hay que corregir, o de tener el riesgo de perder hasta lo logrado. Así la vemos nosotros, porque creemos firmemente en la necesidad, por ejemplo, de mantener un diálogo mutuamente respetuoso con el sector privado, con los empresarios, con los inversionistas, a los que nunca llamaríamos una minoría rapaz, que me parece absurdo que alguien se quiera pelear con los generadores de empleo, como me parece absurdo pretender adoptar un modelo político-económico que estuvo en vigor hace 45 años. Yo era muy joven, pero lo recuerdo, cuando el Estado federal era dueño de hoteles, producía bicicletas y además producía lazos de nequén en Yucatán. El Estado debe ser un Estado fuerte, pero no obeso. El Estado tiene que ser una instancia que facilite el libre desarrollo de los proyectos de aquellos que por naturaleza tienen ese espacio en la sociedad, que son justamente los inversionistas. Inversionistas que no quieren ninguna ventaja, pero que no están dispuestos a competir en situación de desventaja. Inversionistas que creen en México y que creen en los mexicanos. En fin, es un reto de grandes proporciones, pero nosotros estamos seguros que aliándonos con las personas con las que coincidimos otra vez en lo fundamental, podemos salir airosos de este reto y hacer que México siga en la senda del crecimiento, de la transformación y de las oportunidades compartidas. Gracias.